ni la mímica puedo No, hacer. es increíble, pero qué futbolistas que somos, futbolero, tremendo, con la pasión que tenemos nosotros, además que nos corre por las venas, la sangre celeste. Bueno, vamos a hacer una aclaración para arrancar. Primero, buenas noches. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? Querida compañera, bien de bien. Muy contenta de estar acá en piso. Perfecto. Porque, Entrando a la cancha. Entrando a la Suplente cancha. entra a la cancha, vamos a tratar de llevar las cosas con dignidad. Claro que sí, son las 11 de la noche, pero nosotros no tenemos ni idea aún cómo salió nuestra selección querida. Pero, ¿cómo puede ser? No sabemos porque este programa está siendo grabado. O sea, está siendo grabado en este momento, pero ustedes lo están viendo en el futuro nuestro. O sea, que ya fue grabado, se entiende un poco, ¿no? Capaz Me que encanta la honestidad. Exacto. Nada mejor que la honestidad, que la verdad. Este programa está siendo grabado y no sabemos si Uruguay perdió 5-0, ganó 5-0. Solo sabemos que esas dos cosas pueden haber sucedido perfectamente. Exactamente, pero lo que sí es que Uruguay siempre gana porque gana en nuestros corazones, porque nos hace juntarnos a hacer una picadita y para mí eso ya es ganar. Total. Ya está, para mí eso es lo único que me interesa. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más les decimos ahora sí, empieza el programa grabado de Mirá Montevideo y vamos a tener un programa hermoso que tiene algo que ver también con lo que está sucediendo, porque estamos hablando de la primera estrella, que además estuvo muy como en la discusión de siempre, que las 4 estrellas sí, que las 4 estrellas no sé qué. Bueno, hay un documental que salió la semana pasada, te cuento, llamado La Primera Estrella, que habla de la hazaña de la selección celeste, la selección uruguaya. Hablo todo muy mal de fútbol. Muy bien, lo haces muy bien, muy buen actor. Las Olimpiadas de 1924, que fue todo una hazaña porque, bueno, no se conocía nada de fútbol, no es como ahora las comunicaciones, una selección que va a jugar al continente europeo sin tener idea de con qué se iba a topar, y a su vez los europeos quizás hasta siendo un poco prejuiciosos diciendo, ¿quiénes vienen de Sudamérica? ¿Quiénes son estos indios? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, pesto para acá, pesto para allá, y nos llevamos la primera. Tremendo. Bueno, creo que capaz que todos tenemos algún que otro titular de esta primera gran hazaña, sí, que además tiene que ver con la fundación del espíritu identitario uruguayo, ¿no? Esa cosa de soy celeste un poco se funda ahí, y para quien no tiene idea de nada, parece una historia de Netflix, te juro, porque tiene una épica. Que está, bueno, muy bien contada, con un montón de voces, ¿verdad?, que hacen a este documental, con inteligencia artificial también que se suma para contar la historia, y de muchas más cosas vamos a conversar con Seba Bednarik, que viene como productor de esta película. Me encantó, y a su vez, Mariana, para mí es bastante raro tenerte acá. Un holograma. Porque siempre apareces en formato de nota grabada, contándonos cosas, y van a pasar cosas alucinantes en el galpón, ¿puede ser? Sí, están pasando cosas mágicas en el galpón, las de siempre, teatro, música, ¿verdad?, los acontecimientos culturales, pero en este caso es especial. Los Gigantes es una gran apuesta del Teatro El Galpón, que nos mete en una historia, en un clásico de Pirandello, guiado por la grandísima diosa Miriam Gleijer, pero también es una oportunidad para entrar a esa historia por los accesos del teatro, por esos laberintos míticos que tienen los teatros, particularmente El Galpón, porque también hay una exhibición de objetos muy especiales, con muchísima historia, incluso algunos traídos del exilio. Hay juguetes traídos del exilio que componen ese acervo cultural maravilloso, artístico del Teatro del Galpón, que es parte también de esta historia de Los Gigantes. Vamos a ver una nota sobre esta obra. Si te gustan las obras fantásticas, lo espiritual, cuando está muy producido en cuanto a maquillaje, a vestuario, esta obra es para ti. Sin duda, sin duda. Así que bueno, y también, bueno, la alegría de seguir teniendo música en vivo, este oasis musical que es Mirá Montevideo en el dial de la televisión, y tenemos la suerte de poder presentar a Las Martas, este power trío que acaba de sacar su primer disco orgánico, una banda formada en el 2024 y que se va a estar presentando ahora nomás el jueves 18 de junio a las 21 horas en el Tazur Bar. Pero antes de conocer un poco su historia, vamos a escuchar su música, así que con todos ustedes... Porque ¿cómo suena? ¡Pah! Tremendo, Ya van a ver, ya van a ver. Así que con ustedes, Las Martas.
la veo con más claridad. Hay veces que la niebla no te deja ver, pero salió el sol, todo está más claro ahora. Pero salió el sol y todo está más claro ahora. Más claro ahora. Cada parte de mi ser resurge. Puedo ver el camino que elegí. Mi conciencia está tranquila. No escucho mi propia voz que me mentía. Más claro ahora. Pero qué potencia, las Marta, fuerte ese aplauso, este trío de mujeres. Las voy a presentar. Mónica Ferreira en guitarra y voz, Patricia Banchero, bajo y voz, e Inés Cabrera en batería. Marta 1, Marta 2, Marta 3, felicitaciones. ¡Qué alegría! Suenan espectacular. Bienvenidas. Y preguntarles cómo pareciera que tienen mucha experiencia, aparte de estas gurisas tocando, ¿no? Bueno, sí. Hace rato largo sí, una banda que no tiene solo 2 años, como parece una banda que tiene bastante tiempo más. ¿Cómo surge Las Martas? Bueno, surge justamente en el 2024, en el mes de marzo. Decidimos juntarnos. Bueno, yo tenía unas canciones, soy la compositora de la mayoría de las canciones que forma parte del disco orgánico que sacamos hace muy poquito. Y bueno, en ese afán de presentar las canciones en formato banda, primero me contacto con Inés y ahí empezamos a dar forma a las canciones. Y bueno, después se sumó Patricia también y fue todo como, fluyó mucho del primer momento. Enseguida empezamos a tener las primeras presentaciones en vivo y bueno, acá estamos. En esa historia surge casi el nombre del disco, porque te faltó decir, claro, fue todo muy orgánico. ¿Viene por ese lado? ¿Viene porque confluyó de esa manera el disco? Viene por ahí también el nombre, también en cuanto al sonido. Creemos que es orgánico en ese sentido, desde que fluyó mucho y en cuanto al sonido no... orgánico en cuanto a eso. Sí, hay una decisión, hay una decisión estética, se nota en el sonido, bueno, las guitarras como para adelante, las cuerdas. En un momento decía, quizás, yo qué sé, viste que a veces grabás unas teclas, yo no sé si ahí no las descubrí tanto, descubrí otro tipo de instrumentaciones, algún caño, alguna cosa que aparecía, pero como de sonar bastante despojado, o sea, que se respete el... A nosotros nos gusta como integrar un poco todo lo que va surgiendo de nosotras mismas, un poco ese es el sentido también de llamarlo orgánico, porque es como una manera de integrar lo que surge del propio proceso, ¿no? La tapa del disco, por ejemplo, fue un collage que hicimos nosotras, o sea, como tratar de volver a otras épocas en donde la participación es más como de lo humano, desde nosotras, claro, de lo que sabemos hacer, de lo que nos gusta, cómo suena o cómo queremos que suene, sin pensar tanto en como en criterios demasiado, digamos, externos, ¿no? Es decir, como que nos gusta escucharnos a nosotras qué queremos hacer y demás, y bueno, tratamos de integrarlo. Y bueno, no sé, capaz que me perdí en la pregunta. No, perfecto. Hay claramente una decisión, pero también como un espectro musical bien abierto, ¿no? Sí. Esta que escuchábamos ahora, que es más claro ahora, súper rockera, pero también hay momentos como más melódicos, ¿no? Más indie, si se más quiere, indie, más así como desde lo íntimo. ¿Tienen alguna referencia clara? ¿Es también esto una decisión como de ir por varios lugares? En realidad es, sí, podemos decir que es rock lo que es el disco, pero en sí como que cada canción también tiene como un poco de, quizás yo a lo siento quizás al principio como más hard y después como más ahí, como más indie. Hay canciones que
tienen como pinceladas de otros géneros, como... Claro, nunca nos Exacto. sonar a algo específicamente, nunca lo hablamos, yo sonamos así y en otros temas sonamos diferente, y además tenemos invitados. Tenemos un saxo, unas teclas, entonces eso también le dio como otra vuelta de rosca a los temas. Divino. Y a nivel compositivo, que vos decías que algunos temas los traías, fluye en este concepto de orgánico, pero bueno, ¿cuáles son los temas que aparecen ahí también, que se filtran, temáticas, emociones, sensaciones? Bueno, La vida misma. sin duda, sí, vivencias, que también tuve la suerte de encontrar a ellas dos, que también como que siento como que abrazaron a mis canciones de tal forma que la hicieron propias de ellas, como con el mismo amor que así son para mí. Entonces, y sí, podría decir que muchas de las canciones están justamente inspiradas en muchas historias personales, procesos, hablan un poco de eso, vivencias, pero capaz que no en primera persona, sino como que cualquiera de repente puede resonar con alguna de las partes. Son cosas que también nos han pasado en toques en vivo, que dice, tal canción me hizo acordar a tal persona o a tal momento de mi vida, y eso es re lindo también. Sí, el disco Se ve igual... en vivo en eso, ¿no? El disco igual arranca también con medio como con una declaración de, más allá de que las cosas a veces se ven mal y parece que todo es una recagada, de alguna manera podemos encontrar la luz o podemos encontrar como cosas luminosas, y las canciones tienen un poco eso. Y medio que esa temática va atravesando a veces el disco. Sí, yo siempre digo, porque capaz que a Moni, hablo por acá y es acá. No, pero está bien, perfecto. Moni capaz que no lo ve tan así o no sé, prefiere decirlo de otra manera. Yo pienso que son canciones que comparten reflexiones como con una visión un poquito más espiritual, en el sentido de buscar, lo dije en otra entrevista, el mejor resultado para quienes las viven. O sea, es como dar un mensaje de que se puede salir, de que Claro. transformándote vas a lograr lo que te querés proponer, es decir, como salir un poco como de estar solo en el dolor o en lo que te molesta, ¿no? Y yo cuando me llegué a la banda un poco fue eso lo que me tocó, digamos. Es como qué lindo tocar esto porque es un buen mensaje también para las generaciones que nos escuchan, las más nuevas, que bueno, todo el mundo hoy por hoy está lleno de artistas, de cosas, está bueno como contagiar otra forma de hacer cosas lindas con un mensaje, digamos, un poco más positivo y de apuesta a la conexión y a ser mejores, ¿no? Como seres humanos. Es un gran momento para ser mujer y estar en escena, quizás el mejor hasta ahora, aunque falte un montón de camino todavía por recorrer. Y si estamos ahí, si están ahí, es porque hubo otras también antes que lo hicieron posible. ¿Qué mujeres rockeras admiran? Bueno, yo soy la Marta mayor. Soy de otras, somos las 3 generaciones diferentes, entonces también la música que nos marca o que tenemos cuando hacemos música, yo soy más de la época de, no sé, de escuchar música de los 70s o de Tina Turner. Tina Turner, Joan Jett, yo qué sé, tengo... Janis Joplin. Janis Joplin, por Dios, o sea, si me pongo a nombrar son un montón, pero a su vez es como que mi personalidad como música nunca es tratar de hacer como, sino que bueno, eso está en mí y la forma en la que yo canto, la forma en la que pienso o siento el bajo, tiene que ver con toda la música que me marcó y que me llegó, ¿no? Va por ahí en mi caso, ¿no? ¿Vos? Me cuesta elegir, si bien no me considero como fanática, o sí en un momento de mi vida escuché mucho rock en inglés también, mucho Ramones, punk, después AC/DC, de todo tipo de bandas, también de acá obviamente, uruguayas, argentinas, rock argentino. Y la verdad que como que siento que tuve influencias como todo ese pasaje desde la adolescencia ahora, que a veces escuchando también las canciones como, no de tocarlas como cuando escucho el disco, está por acá, claro, mirá esta referencia. Claro, como no ser tan consciente de la referencia hasta que sucede. Sí, a mí me pasó una cosa muy 80s, 90s. A mí, la primera... Sí, cada uno lo recibe por un... A mí me pasó muy grunchera por momentos también, muy garallera, mucha cosa muy rifera, ni que hablar, de estar como cantando arriba también de los riffs. Nada, para mí es una grata sorpresa. Para mí es un halago, ¿eh?
No, bueno, vamos arriba. Escuchame, te lo dice Palvito. No, me gusta que por tenés, favor, que tenés, viendo de quién viene. tenés el cuadrillé de los 90, además. Ah, sí. Bien la observación. Los lunes, hoy es lunes, Sí. ¿tá? Pero hay un caso curioso del nombre de las Martas que tiene que ver con el día, ¿no? O por lo menos eso es lo que encontré por ahí. Hizo los deberes, parece. La etimología le dimos. Encontramos la etimología por ahí, que bueno, que ninguna se llama Marta, estoy viendo que no. Cuéntenos un poco la historia esta. Bueno, en principio había otro nombre que era Les Martes, había un integrante varón Mirá, en ese Les. momento, antes fue como la previa de las Martas, después ahí justo llega Patricia, fue una cosa de unos meses antes de la formación de las Martas, y bueno, se supo a Patricia y bueno, hay que reformular acá. Y bueno, en ese momento estábamos ensayando los martes, al día de hoy seguimos manteniendo los martes y está relacionado. Y bueno, también nos gustó el significado de Marta, las Martas, por el como nombre en sí. concepto. Tiene un poder el nombre importante. Claro, la Marta como que es un nombre capaz que alude más como a una imagen más conservadora de ama de casa, Pues, ¿no? No pero sé, de poder ponele. igual, no sé, Claro, es casa como poderosa, onda. también Bueno. esto. Sí, sí, sí. No, pero es eso, es como el poder de lo femenino, es un nombre fuerte, Claro. plantado, es un nombre que, no sé, que se retiene, que cae bien, no sé, a nosotras nos cayó muy bien. No, y muy familiar, ¿no? Claro, Es una cosa muy- porque surgió así, como nosotras tenemos, bueno, un cierto sentido del humor cuando ensayamos, y un poco desde esos personajes que salen ahí, salió el nombre de las Martas. Qué lindo. Bueno, el jueves entonces con todo. Tengo una última, pará, Sí, sí, porque nos sí. quedan- ¿Cómo no? Vaya. Bueno, y vos componés, ¿no? Exacto. Destinás las canciones, pero Sí. entra Patricia y hay una voz más. Porque Claro. supongo que esas canciones no estaban pensadas en una... Porque eso vos también hiciste referencia hoy A lo off the coral, record, sí. a lo coral, que funciona muy bien. ¿Cómo fue ese momento de descubrir que nada, Tremendo. Patricia llamaba a tocar, iba a cantar y que quedaba como... Sí, hubo match ahí que las voces, porque claro, si bien son registros distintos, como que combinan muy bien y eso potencia aún más las canciones. Y le aportó mucho y las dejó más hermosas a las canciones. Claro, sí, ves estéreo ahí, que es un clásico. Muchas veces los cantantes graban abajo y arriba para generar eso y También ustedes lo es una cosa que ahora capaz que no se hace tanto, ¿no? Ese tipo de voces como más arriba, más o gritos o puentes vocales. En los temas van a encontrar muchas partes de que la voz ocupa casi como un lugar de un instrumento, ¿no? Total. No hay palabras, pero hay como sentimientos. Y bueno, y eso es algo que como que es muy nuestro también. Yo tengo más años de cantante que de bajista, entonces bueno, el bajo llegó en segundo lugar. Bueno, Así que... pero llegó. que es lo Pero importante. llegó y es hermoso y estoy feliz. Está divino porque da una cosa bien emocional, ¿no? Como que se potencian ahí y es como intenso y fuerte. Qué divino. Bueno, repetimos entonces. Este próximo jueves en Tazú, Exacto. acompañadas van a estar también con Sí, tenemos una gran invitación. A ver. Hay una artista emergente que se llama La Violepa, que bueno, un género urbano, hip hop, rock, va a estar abriendo el show. Nos gustó para invitarla porque es una gurisa también, otra generación más joven. 20 años tiene. 20 años y la está rompiendo y bueno, nos pareció re lindo sumarla, un estilo diferente al nuestro, pero justamente como que se puede armonizar. Y después van a estar los invitados del disco, Santiago y Glenda, que van a estar tocando los temas, así bueno, tratamos de compartir lo que es el disco y cómo fue pensado, ¿verdad? Y va a haber alguna otra sorpresita también. Más sorpresas. ¿no? Excelente. Divino, no nos podemos perder. Entonces a las 21 horas. Exacto, 21 horas. en Tazú Bar Cultural, en lo posible. Entradas por Red Tickets. Perfecto. Bien, Más o menos puntuales, por favor, Uruguay. vamos a Ruca. Aún quedan 2 por 1, así que... Quedan 2 por 1, no va a haber en la puerta 2 por 1, que eso está bueno avisar. Perfecto. Así que aprovechen que están bastante bien. Divino. Gracias, chiquilinas, por haber venido. Un placer escucharles. Y nos vamos con Incómoda Comodidad. Exactamente. Sí, un temazo. me encanta. Adelante. Muchas gracias, las Martas. Gracias a Escuchamos. ustedes.
melancolía y soledad. Estando quieto no se puede avanzar. Pensando mucho, sintiendo más. La vida que te traspasa. Ven aquí, que quiero apagar mi soledad. Avísame cuando estés, que quizás ya me fui a otro lugar donde me sienta bien. Cómoda comodidad, nos vamos a transformar. Cómoda comodidad, todo volverá a empezar. Melancolía y soledad. Estando quieto no se puede avanzar. Pensando mucho, sintiendo más. La vida que te traspasa. Ven aquí, que quiero apagar mi soledad. Avísame cuando estés, que quizás ya me fui a otro lugar donde me sienta bien. Cómoda comodidad, nos vamos a transformar. Cómoda comodidad, todo volverá a empezar. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Monstras del rock. Presenta FENAPES, compromiso 6+1 para la educación pública. Bueno, y sigo tratando de acostumbrarme a tener a mi gran compañera. ¿Cómo tratan? ¿Tan difícil se te hace? No, lo que pasa es que esto, mira, viste que los humanos somos estos bichos con costumbre y cosas. Entonces, siempre con Noelia sabemos que este Un bloque... reclamito me tiraba al aire. Este bloque es el que decimos, che, María nos trajo una nota, bla, bla, bla. Y como Noelia tuvo el tupé de tomarte de vacaciones, increíble, la Al verdad. otro hemisferio, No, con calor, como la amamos y envidiamos. No, sí, pero qué gurilla, cómo se va a ir de vacaciones, increíble. Pero bueno, tenemos a María Macá y la vamos a tener en doble versión porque estuvo junto con el director Vladimir Bondiuk-Petruk sobre la obra, te lo voy a decir yo, No, muy Los bien Gigantes de la pronunciado todo. Montaña, que de Pirandello, es que es un clásico, pero bueno, va a tomar el galpón y esta obra, como decíamos hoy, para aquellos y aquellas que son fanáticas de las obras de teatro de fantasía, de misterio, porque no hay una bruja, pero que es un brujo en la versión original, pero es una bruja. Bueno, no voy a decir mucho más, no voy a dejar hablar a Mariana, porque Mariana presenta y charla, así que los dejamos con ustedes para ver esta hermosa obra en el galpón. Llegó una
gran apuesta teatral al Teatro del Galpón, que es Los Gigantes de la Montaña, un texto clásico de Pirandello, con la dirección de Vladimir Bondiuk. Esta obra, con un lenguaje mágico, aborda, entre otras cosas, el lugar del arte en la sociedad. Conversamos con su director sobre esta historia, que está protagonizada por la gran Miriam Gleijer. La historia de Los Gigantes de la Montaña es la historia de la Compañía de la Condesa, que es una compañía de teatro que en un tiempo antiguo, que nunca se especifica bien ni en dónde sucede ni cuándo sucede, bueno, están como de viaje, ya en un viaje de decadencia, sosteniendo la representación de una obra que es La Leyenda del Hijo Cambiado. Y bueno, y les dicen que pueden ir al valle de una montaña donde está La Escalogna, que es una mansión donde vive Cotrone, que es un hechicero, donde los va a poder recibir para que puedan hacer la obra. Un clásico mucho más metafórico, simbólico y con otra carga como más fantástica y hasta espiritual y bueno, reflexiva sobre el arte. Después de haber elegido la obra y nos pusimos de acuerdo que sí, que eran Los Gigantes de la Montaña, fue como bueno pensar quién podía interpretar a este mago, a este hechicero, que Pirandello lo escribe como un personaje masculino. Y bueno, yo me puse a pensar qué actor de la institución podía llegar a serlo. En un momento dije, bueno, capaz que podía llegar a ser Héctor, que podría quedar llegar divertido. Y venía pensando en eso y de repente fue así como una ficha que me cayó. Y dije, claro, es Miriam nuestra hechicera, no es una hechicera, es una hechicera. Y dije, claro, es Miriam Gleijer. Y lo hablé con Artística, les pareció buenísimo. Aparte también de poder poner a nuestra mujer vieja, anciana, reina, diosa, ciudadana ilustre, o sea, todas las decoraciones que le han dado, ponerla como también en este rol de hechicera, pero también mediadora, que media entre la compañía, entre los espíritus de la casa, y como guía y líder de la obra. Nada, me parecía que estaba buenísimo. Además también lo que hablábamos también mismo con Miriam, de, bueno, después de esta carrera tan vasta, tan rica, tan llena de matices y un montón de cosas, ¿con qué la podemos desafiar? ¿No? Y bueno, en esto de que tenga que hacer de este personaje que no sabemos y tampoco no lo definimos mucho, de si es un hombre, es una actriz mujer interpretando a un personaje hombre, o si queda como en algo más fluido. Y bueno, fue como un lindo desafío. Y bueno, y trabajar con Miriam siempre es como muy bello y muy gratificante. Ya siempre a charlar y compartir con ella es un placer, y poder compartir con ella fue hermoso. Incluso nosotros usamos algunos fragmentos de algunas palabras de Nelly Goitiño, porque bueno, la obra también como refresca mucho y trae mucho como, ¿no?, a nuestros fantasmas, a nuestros espectros, a los que estuvieron antes en los lugares donde estamos nosotros. Entonces, bueno, en ese sentido fue como una conexión súper linda, porque el libro que nosotros utilizamos para poder sacar la versión era de Nelly Goitiño, que es un libro que conservamos acá en la biblioteca del teatro. Y a mí me había regalado Elizabeth Viñoli, la última dirección que hemos hecho juntos, una bufanda, y me dijo, esta bufanda es de Nelly Goitiño y te va a acompañar para hacer tu amuleto. Entonces yo, claro, me agarré de esa bufanda de Nelly Goitiño y la tenía conmigo cuando estábamos empezando el proceso con Cami Durán el año pasado, como más un proceso de versión y demás. Y fue, bueno, libros de Nelly, la bufanda es de Nelly, y esta obra tiene que tener como una conexión con Nelly. Entonces, bueno, agarramos como de un documental que hay sobre el teatro, que está ella hablando ciertas frases que tenían como mucha resonancia con todos los temas que nosotros estábamos tratando. Y bueno, aparecen en un recorrido previo que hacen los espectadores antes de ingresar a la sala. La sala está usada como de una manera bastante diferente. Entonces los espectadores antes de ingresar a la sala no entran por la puerta tradicional, digamos, recorren lo que vendría a ser como las entrañas de esta mansión embrujada, donde hicimos una exposición de muñecos y diferentes objetos teatrales que tenemos en el acervo acá del teatro, que es un espacio que estoy reconstruyendo y sacando adelante ya hace 2 años, la parte de acervos de vestuario, de utilería y de títeres. Y bueno, entonces, como la obra también trae todo un juego con los muñecos, con los títeres, con los espíritus de los personajes que se incorporan en los muñecos, decidí poder hacer como este recorrido donde exponemos diferentes títeres que vinieron algunos de México, del exilio, como los de Wu Rey. Y bueno, recorremos un poco como la historia de los títeres desde el presente en realidad hacia el pasado, y ahí ya cuando está terminando el recorrido en el pasado con los de Wu Rey, que son del 84, ahí ya ingresamos a la sala y ingresamos además a la experiencia teatral.
Continuamos con este lunes de Mirá Montevideo. Ya aclarábamos al principio del programa que no sabemos si Uruguay ganó, perdió, empató, porque este programa es grabado. Pero lo que sí sabemos es que este pasado jueves 11 se estrenó una peli documental llamada La Primera Estrella, que cuenta esta historia épica de la selección uruguaya que se conformó y que fue a los Juegos Olímpicos de 1924 y que fundó un mito que vive y lucha hasta hoy. Vamos a ver el tráiler. Ay, me encantó, me encantan los trailers. Recorriendo la historia del fútbol uruguayo, es imposible no hacerse la clásica pregunta. ¿Cómo hizo este país tan chico para conseguir tanta gloria? Los triunfos del 24, del 28, del 30, lo que hicieron fue justamente construir la nacionalidad. No solo tiene que ver con la identidad propia, sino con la proyección hacia afuera. Muchos conocieron la bandera uruguaya gracias a eso. Se pensaban que Uruguay estaba en América del Norte. ¿Qué es este país donde los jugadores tienen esta elegancia para jugar con el balón? Decían que Uruguay jugaba un fútbol arte. Toda la prensa europea decía que nunca habíamos visto jugar así. Hoy se discute el tema de las 4 estrellas de Uruguay. ¡Pah! ¡Qué tema! Cuando la FIFA lo homologó, cuando la FIFA lo dice, eran campeonatos del mundo. Y yo creo que hay que mantenerlo siempre ese valor. Y la forma de recordar a los que hicieron posible eso. Toda esa historia, todos esos festejos y toda esa unión son los que mantienen viva la ilusión de ir tras una nueva estrella. Futbolero, futbolera o no, ese es el espíritu Uruguay, no más, porque esto es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? Y trasciende toda uruguayés futbolera. Recibimos a Sebastián Bednarik, que es productor de esta película. Bienvenido. Uno más de esta casa ya, que ha venido varias veces. Y porque siempre anda en producciones espectaculares que hablan tanto de nosotras, de nosotros. Bueno, felicitaciones, ya decíamos en primera instancia. Bueno, muchos oradores, muchas voces. Rescato para empezar la de Caetano, que dice algo muy lindo, siempre que habla Caetano, la verdad que tiene esa cosa tan brillante, de que toda sociedad necesita su espacio épico, dice él, ¿no? Esta épica, ¿vos ya la conocías? ¿La fuiste descubriendo a medida que acompañabas este proceso? Bueno, la descubrimos junto con un grupo que ya estaba Guzmán García, que es el director de La Primera Estrella, con Mundialito. Y justamente Gerardo Caetano hizo la investigación y es un poco la voz guía de Mundialito, de la película Mundialito, que es del 2010. Un poco lo que hace Troncoso, no de la misma manera, pero es como el historiador y en ese caso también como ex futbolista, porque Gerardo Caetano fue futbolista y llegó a jugar en las juveniles de la selección uruguaya de fútbol. No sé ¡qué dato! No sabía. Entonces, claro, él tiene como la historia estudiada, pero también la vivió por dentro. Y él fue como el que inició toda esta exploración sobre la identidad uruguaya y el fútbol, y cómo eso que nace justamente en el 20... hasta el día de hoy, por algo hoy, viste que hay algo ahí en la calle que nos une, te gusta el fútbol o no, está esa cuestión, esa ilusión que viene de estas épocas de que se hizo la película. Vos tenés, ni que hablar ahora, escuchándote, de dónde viene también todo el expertise de la historia a través de Caetano y bueno, pero sigue siendo un misterio que haya pegado tanto el fútbol en Uruguay, porque una de las explicaciones que se da en la peli dice, bueno, había mucho campo, ya se podía jugar el fútbol en el campo, enseguida se volcaron, pero yo no tengo ni idea, pero capaz que en otros países también, ¿viste? Claro. O sea, no era un tema que en otros lugares estaba lleno de edificios y no se podía jugar a la pelota. Yo creo que primero, por lo que tengo estudiado, tanto en Uruguay como en Argentina, la proliferación del fútbol viene por parte de los ingleses, que ellos se dan cuenta que vendían más boletos los fines de semana que entre semana, y empiezan a ver por qué, y era porque la gente iba a ver y se trasladaba a ver los partidos de fútbol de los clubes ingleses mismos, y ahí empiezan a alentar a que se hagan clubes criollos, y hasta los años 20 se imprimía el calendario
de todo el campeonato uruguayo junto con los horarios de los trenes. Claro. Entonces estaba tan organizado que vos tenías que en febrero qué partidos iba a jugar en noviembre, porque todo eso se imprimía en los diarios y se comunicaba así. Creo que fue la forma en que prendió. Después el cómo y esta cuestión del campito que puede tener que ver de que en Uruguay se empezó a desarrollar una habilidad mucho menos agresiva y vertical, digamos, que era el juego más de los europeos, que ya venía del rugby, y empieza a estar la gambeta, la moña, la picardía, ¿no? Todo eso lo trae el fútbol rioplatense, vamos a decir. Sí, claro. Y ahí bueno, le tocó a Uruguay ser el que va en el 24, Argentina no fue. La primera selección. La primera selección sudamericana y que era mucho menos conocida que Argentina, de repente, sobre todo en Europa. Claro. Yo siempre pienso que ahora que se habla mucho de Curazao, esa selección que preguntan, sobre todo la nueva generación de ¿dónde es? Claro. Bueno, pasaría todo lo mismo eso en Uruguay. pasaría en Europa cuando decían Uruguay, ¿quiénes son? Claro. Entonces, capaz que me fui un poco de la pregunta. No, me encanta, hablemos, es una charla. Me parece llevando. que nace ahí, que nace de alguna manera con esta cuestión de la economía, ¿no? Se prende en la cultura y después los propios uruguayos se sorprenden de lo que había desarrollado, ¿no? Y con la facilidad, o sea, con un deporte que necesita, dos chancletas, dos piedras, nada, marcarlo, una pelota y jugarlo todo el mundo, que también tiene esta cosa como que atraviesa todas las clases sociales, por lo menos en este lado. Yo no sé si se daba de la misma manera en Europa, pero acá está bastante marcado. Y se precisa para conformar también una selección en aquella época, también toda una disciplina que para mí es admirable, haber juntado el dinero entre ellos mismos. Parecía más una gira de una murga, ¿no? Tipo cooperativa, que es lo que es hoy un cuadro de fútbol. Claro. Y me parece que eso también tiene que ver con el éxito de justamente esos 2 meses que fueron en el barco, o sea, el grupo con que condiciones jugaba... muy precarias. Claro, exacto, fueron en económica, entrenando ahí, ellos se cocinan, ellos se buscan, no les gusta el lugar donde están, entonces buscan otro lugar. Todo eso me parece que lo terminan llevando a la cancha también. El dato antropológico de cuando decís se cocinan ahí, porque ahí no puedo dejar de pensar en cocina, ver los corderos ahí, todo, así cómo llevar el fuego y los corderos a todos lados. Es el nacimiento de la auténtica garra charrúa, ¿no? Porque en contra de todo pronóstico. De todo pronóstico y eliminando siempre a los locales, porque en Francia, justamente en Colombes, en el 24, eliminan a Francia en octavos de final. Lo mismo va a pasar después en el 28 con Holanda. Y se dice como que era el fútbol arte, que lo era, porque ahí se empieza a hablar de fútbol arte, pero también tuvieron partidos muy duros que tuvieron que jugar con garra, con fuerza, ¿no? Claro. Hubo también una gran grupalidad y como el surgimiento de esta cosa de equipo, pero también algunas individualidades maravillosas, y esa palabra es muy importante, y el documental ahonda en alguna de ellas. ¿Nos querés contar de alguno? Bueno, La Maravilla Negra, que es José Leandro Andrade, que se destaca, es el primer jugador negro que participa en un mundial, y tenía unas habilidades que las propias crónicas de la época, era como cuando escuchás o ves una crónica que hablan de Messi, que dicen, bueno, este es un jugador diferente, no se la podían sacar, y encima era un gran bailarín de tango, como comentan en la película, y un tipo muy fachero, que en ese París de los años 20, que también hace o genera su anecdotario en lo que es la noche y lo que pasó después, entre que sale campeón Uruguay y esperan un mes para recibir la medalla. Claro, entonces ese mes se quedaron allá. Se quedaron allá esperando. Sin WhatsApp, ¿no? Sin nada, claro. ¿Cómo los juntabas? ¿Cómo se hizo eso ahí? Y bueno, fue un poco el premio que le planteó. Había muy pocos directivos, pero sobre todo había un gran liderazgo de José Nasasi, que era el capitán, y también el director técnico, porque no había increíble eso, que en la cancha iba dirigiendo, él dirigía, exacto. Y cuando empiezan como a desordenarse un poco ahí los tiempos y las agendas entre partido y partido, él les dice, bueno, salgamos campeones, que el premio va a ser quedarnos. Si salimos campeones,
nos quedamos a recibir la medalla con todo pago, o sea, era como casi con la zanahoria y bueno, ahí cumplieron y llegaron a eso. Claro, hablando de la identidad que decían hoy, también se puede ir viendo en la película cómo el pueblo uruguayo va empezando a agarrar una fiebre. Yo no sé si la película queda claro que ya sabíamos que era una gran selección o lo empezamos a ver cuando está allá en Europa. No, creo que se ve cuando está en Europa, porque aparte de esta selección parte de una asociación uruguaya de fútbol que estaba dividida, en un cisma. Claro. Entonces, justamente se confiaba poco en esta selección. El capitán José Nasasi venía de Bellavista, no lo conocía nadie, tenía 23 años. De hecho, además jugaba en un puesto y lo ponen de otro. Lo ponen en otro y vos ves en las imágenes quiénes van a despedir a la selección y eran la hermana, una madre y alguna esposa. O sea, no había casi gente, por el contrario, cuando llegan, ¿no? Que además es posible por una persona que es la que... No sé si estamos contando toda la película. No, pero está bien, hay que spoiler. Lo bueno es sin spoilear. Exacto, un directivo que hipoteca una casa para poder financiar los pasajes. Entonces, ya cuando gana 7-1 contra Yugoslavia... Qué divino. Bueno, ahí justamente sonó la campana, la sirena esta, que estaba en el diario El Día, sonó 7 veces. Imagínate, cada vez que sonaba era gritar el gol, y eso se va a haber corrido de boca en boca, que ya en el segundo partido había más gente, y ya cuando llega a la final, las fotos lo muestra, estaba totalmente 18 de julio, abarrotada, que yo veo y cuento cuántos millones, que creo que no llegábamos a 1,5 millones en aquel momento, la cantidad, capaz que estaba medio Montevideo ahí, pendiente. Qué poder. Una de las cosas también a destacar de este documental es el uso de inteligencia artificial. Sí. Que por momentos confunde, o sea, está como muy realista para lo que son los registros de esa época. Es como si literalmente cobraran vida esas fotos que a veces vemos como con cierto grano. ¿Cómo fue el uso de la IA? O sea, ¿fue decidido? ¿Alguien lo trabajó específicamente? ¿Capaz que fue la primera vez que se metían en este universo? Es la primera vez que nos metemos y fue ensayo y error. O sea, al principio pretendíamos más de lo que se pudo lograr, porque todavía no está preparada para primeros planos. Por ejemplo, le dábamos las características de Nasasi para generar una jugada, arranca siendo Nasasi, termina Humphrey Bogart, claro, ¿viste? Como decís, no, entonces eso sobre todo te aleja. Claro. Por lo tanto decidimos que no íbamos a generar imágenes, sino que sí íbamos a animar fotos, y lo otro que también es una gran ventaja es la restauración. Muchas de esas imágenes ahora me dicen, che, está lleno de goles inéditos, o no había visto esto, lo otro, y en realidad sí, capaz que lo vimos, pero estaba tan roto todo el material que con la IA pudimos restaurar, limpiar, a veces llegar a enfocar cosas que estaban fuera de foco o que estaban mal iluminadas, que eran procesos que llevaban mucho tiempo y mucho costo, y que hoy por hoy estás a unos créditos, como para que entienda la gente, son inteligencia artificial que no es la que tenemos en el celular, son programas especiales que se pagan con créditos, pero que en 1 hora tenés el trabajo capaz de un mes en documentales anteriores. Es un trabajo que igual se iba a hacer, lo que estás ganando. Que se iba a hacer, tiempo. exacto, ganás tiempo, o capaz que hay cosas que no las haces porque decís, no, esto es muy costoso, dejo la foto, y ahora lo haces. Para mí es un gran momento que nos llega a los documentalistas, sobre todo en un país que tenemos pocos archivos, del 50 para atrás quedó muy poco, lo que guardó Cinemateca Uruguaya, lo que guardó el Archivo Nacional del Sodre y algún coleccionista, pero hay muy poco. Entonces hay muchas historias que tenemos, pero que no las podemos llevar al cine por falta de archivos, y ahora esta generación de imágenes puede haber una luz para poder contar historias que están ahí, y que creo que es una ventaja la IA.
Seba, una pregunta. Bueno, hay lo que hablabas, a partir del 50 para acá hay mucho archivo del fútbol de nuestro país, pero a su vez, por ejemplo, en lo que es el fútbol femenino, que lleva muchísimos años ya, pero bueno, que sabemos que nada, no cuenta con los mismos recursos, que ha pasado una parte de su historia bastante invisibilizada, si se quiere. Decís como que se está generando material como para en algún momento tener también documentales sobre la historia de lo que es el fútbol femenino. Sí, capaz que sí. Yo no vivo mucho el fútbol contemporáneo, estoy más como concentrado en lo histórico y no soy alguien que siga las ligas o los campeonatos. Acá hay 3 no futboleros. Bueno. Lo que sí te puedo decir es que en general, no solamente con el fútbol femenino, pasa con nuestros artistas, se está filmando mucho, pero hay un descontrol total sobre el cuidado. ¿Dónde queda eso? ¿Ah? Entonces, el día de mañana vamos a querer hacer, no sé, un documental. Ahora, hace poco hablaba con un amigo, un documental de Fernando Cabrera, y va a ser más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros con el 24. Tenés que ir a ver quién tiene aquel toque. Nos pasó con Fatoruso, pasa con hace poco que mostraron el documental de Rada. Y claro, tenemos un gran defecto que no valorizamos en el momento lo que nos rodea. Entonces muchas veces o se pisa, los canales no guardan... Claro, sí. No digo TV Ciudad, que sé que ahora con 30 años de archivo, el 30 años de archivo estaba, pero generalmente vos vas a un canal de televisión y te dicen, no, esos rollos se pisaban, o sea, usaban los mismos rollos y iban pisando. Tenés, la otra vez quisimos hacer algo sobre Plop, por ejemplo, y quedan muy poquitos sketches, parece mentira, pero es la realidad. Tremendo. Ya estamos cerquita del cierre, pero preguntarte, esta primera estrella, después rápidamente, la del 24, se suma la del 28, que se repite, ¿no? La hazaña, y después las victorias del 30 y del 50. ¿Qué tanto pesan estas victorias, ¿no? Que siempre se dice que a veces hay una cosa como de carga sobre las selecciones actuales. No tenés una mirada sobre el fútbol contemporáneo, pero ahí un poco en el rodaje eso se charlaba de que ese mito puede haber pesado como demasiado fuerte sobre los hombros de los jugadores actuales. Sí, de hecho pesó para bien en el 50, porque está dicho por el propio Obdulio que él sentía que no le podía fallar a esta generación, a la generación de Nasazzi, del 24, 28 y del 30, y pesó para bien esa presión, pero también después del 50 ha pesado para mal. De todas formas, creo que, así como nos pasa a nosotros como hinchas, a los jugadores de fútbol, saber que está esa historia, que ya ganaron finales, Argentina, Brasil, han ganado a selecciones que todo parece imposible, pero sale. Yo creo que lo juegan de la misma manera que nosotros hinchamos, pero es algo que tiene que responder los jugadores. No perder la ilusión. Gracias, Sebastián. Un placerazo, ¿eh? Se puede ver la película en las pantallas, por supuesto. Está en varias salas y en el interior. También se pueden fijar en el Instagram de la película, y hay una gira con Efecto Cine. Y además salió ahora una versión tipo docuserie vertical en Montevideo Portal. O sea que todo eso está ahí. Excelente, querido. Un placer, como bueno, siempre. Gracias. Bueno, nos toca irnos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer lunes de la semana con Marian. Así se va a llamar este especial de Un Mes con Marian. Habremos ganado, habremos perdido, mañana lo sabremos. Qué divino de esto de hacer un programa sin saber cómo salió Uruguay. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Vamos, con linaje de rebelde, sin bacala que su vuelo